Después de la reunión familiar, revisé mi cuenta, estaba vacía. Mi papá dijo, lo necesitábamos, y se rió. Le contesté, nos vemos en el juzgado. 3 meses después, mi nombre quedó limpio, pero mi familia quedó en silencio para siempre. Nos alegra muchísimo tenerte aquí con nosotros hoy. Antes de comenzar, queremos saber de ti, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Muy bien, vamos directo a la historia. Regresé a mi departamento en Guadalajara con el cuerpo cansado y la cabeza zumbando después de la reunión familiar en Zapopan. Era abril, el calor pegajoso de la tarde aún se sentía en mi piel, y el olor a carne asada y tortillas quemadas se me había pegado a la ropa. Mis papás habían insistido en que fuera, como siempre, ven, Carmencita, no seas mala hija. Y yo, como siempre, fui. Soy Carmen, 58 años, viuda desde hace 10, y toda la vida he sido la que sostiene a la familia. Pago la luz de mis papás cuando se atrasan, compro los uniformes de mis sobrinos, hasta les mandé dinero cuando el puesto de frutas de mi hermana Rosa quebró. Tú que tienes trabajo fijo en la oficina, me dicen, y yo nunca digo que no. Esa noche, llegué a mi casa pasadas las 8. Dejé las llaves en la mesa, me quité los zapatos y, por pura costumbre, saqué el celular para revisar mi cuenta del banco. Siempre lo hago, desde que me quedé sola y aprendí a cuidar mis ahorros. Abrí la app, y el mundo se me vino abajo. Mis 180,000 pesos, que había juntado con horas extras y mucha disciplina, ahora eran 1,200 pesos. Sentí que el aire se me iba. Refresqué la pantalla, pensando que era un error, pero no. 1,200 pesos. Revisé las transacciones con las manos temblando, 3 transferencias grandes, todas desde el viernes, hechas desde la wifi de mis papás, esa misma red a la que me conecté en la reunión. El sudor me corrió por la espalda. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, pensé, mientras el ventilador de la sala zumbaba inútilmente contra el calor. No era un robo de extraños, era mi propia sangre. Me quedé parada en la cocina, mirando el celular como si pudiera devolverme lo que me quitaron. Pero en el fondo, algo me dijo que esto apenas empezaba. Me quedé sola en mi cocina, con el celular en la mano y el ventilador zumbando como si quisiera consolarme. El silencio de mi departamento me aplastaba, pero no podía moverme. Mis ahorros se habían ido, y no era un error del banco, era mi familia. Mientras el calor de Guadalajara se colaba por la ventana, mi mente empezó a dar vueltas, buscando respuestas en el pasado. Siempre he sido la fuerte, la que no se queja, la que carga con todo porque así es la familia. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió, y los recuerdos empezaron a salir como agua de una presa reventada. Pensé en Rosa, mi hermana menor. Hace 2 años, me llamó llorando a medianoche, Carmen, por favor, necesito 5,000 pesos para las medicinas de Lupita, está muy mala. Lupita es mi sobrina, una niña dulce de 8 años. No lo dudé, le hice la transferencia esa misma noche, aunque tuve que sacar de mis ahorros para el seguro del trabajo. Una semana después, vi en Facebook una foto de Rosa en Puerto Vallarta, sentada en un bar frente al mar, con un cóctel en la mano y un caption que decía, a veces hay que darse un gustito. Sentí un nudo en el estómago, pero me callé. Quizá alguien más pagó, me dije, o tal vez se lo merecía después de tanto estrés. Siempre encontraba excusas para ellos. Luego recordé a mi mamá, doña Tere, con su voz suave pero firme, tú que tienes trabajo fijo, ayúdanos, mija. No todos corrimos con tu suerte. ¿Suerte? Llevo 30 años en una oficina, revisando papeles, ahorrando cada peso para no depender de nadie desde que mi esposo murió. Pero para ella, mi esfuerzo era suerte, y yo, el banco de la familia. Una vez pagué 3,000 pesos para la colegiatura de mi sobrino porque mi papá dijo que no había de otra. Nunca me lo agradecieron, solo asumieron que era mi deber. Y entonces, como si un rayo me cayera encima, vino el recuerdo más duro. Hace 3 años, dejé mi Tsuru 2005 en casa de mis papás porque no tenía garaje en mi departamento. Era un carro viejo, pero mío, pagado con mis horas extras. Un día, mi papá me llamó, mija, qué pena, se robaron el Tsuru del patio. Me dolió, pero le creí, hasta lo consolé porque se oía triste. Esa noche, revisando unos correos viejos en mi laptop, buscando algo que explicara cómo llegaron a mi cuenta, encontré un mensaje del banco que había ignorado. Era una alerta de una transferencia rara,
y al final venía un dato que no había notado antes, un depósito a nombre de don Luis, mi papá, por 25,000 pesos, justo el día después de que se robaron el carro. No fue un robo, lo vendió. Lo vendió y se quedó con el dinero, probablemente para sus tardes en el casino de Tlaquepaque, donde siempre juraba que solo iba a ver. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. No era solo mi cuenta bancaria, era todo lo que había dado por ellos. Las veces que me quedé sin vacaciones para mandarles dinero, las noches que me desvelé preocupada por sus emergencias. Me senté en una silla, con las manos en la cara, y el enojo empezó a crecer como lumbre en zacate seco. ¿Cómo fui tan tonta? Siempre confié en ellos, porque eran mi sangre, porque crecí oyendo que la familia es lo primero. Pero ahora lo veía claro, para ellos, yo no era Carmen, la hermana, la hija, era un monedero que podían abrir cuando quisieran. El café que me había servido se enfrió en la mesa. Afuera, un perro ladraba, y el ruido de un camión pasó lejano por la calle. Me levanté, abrí un cajón y saqué una libreta vieja. Empecé a anotar cada vez que me habían pedido algo, la renta de Rosa, la luz de mis papás, los préstamos, que nunca me pagaron. No terminé la lista, no hacía falta. Lo que sí supe, mientras la pluma temblaba en mi mano, es que no podía seguir callada. Esto no era amor, esto era abuso, y yo lo había permitido demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir. El enojo me quemaba por dentro como chile en la lengua, y el ventilador no ayudaba a calmar el calor que me subía a la cabeza. Miré el reloj, las 10:30. Agarré mis llaves, me puse una chamarra ligera y salí sin pensarlo mucho. Iba a casa de mis papás en Zapopan, aunque el tráfico de la avenida Patria estuviera pesado y los claxones me taladraran los oídos. No podía esperar al día siguiente, necesitaba respuestas ya. Mientras manejaba mi viejo Sentra, el único carro que me quedaba después de lo del Suru, pensé en qué les iba a decir. Pero la verdad, no tenía plan, solo un nudo en el pecho que no me dejaba respirar. Llegué a su casa pasadas las 11. El portón estaba abierto, y la luz del porche brillaba como siempre, como si todo estuviera en paz. Toqué el timbre, y mi mamá, doña Tere, abrió la puerta con su bata de flores y una taza de manzanilla en la mano. «Carmen. ¿Qué haces aquí tan tarde?», dijo, sorprendida pero con esa voz dulce que usa para suavizar todo. «Tenemos que hablar, ahora», contesté, entrando sin esperar invitación. El olor a café rancio y muebles viejos me pegó de golpe, tan familiar que casi me hizo dudar. Mi papá, don Luis, estaba en la sala, hundido en el sillón viendo un partido con el volumen bajo. Rosa estaba en la mesa del comedor, con el celular en la mano, como si no tuviera preocupaciones en el mundo. No me senté. Me paré en medio de la sala y solté lo que traía atravesado, mi cuenta está vacía. Todo lo que tenía ahorrado se fue, y las transferencias vienen de aquí, de su wifi. Mi voz temblaba, pero no me callé. Mi papá apenas levantó la vista del televisor y se encogió de hombros. «Lo necesitábamos, mija», dijo, como si me pidiera un vaso de agua y no me hubiera robado 180,000 pesos. Rosa dejó el celular y me miró con esa cara de fastidio que pone cuando le llevan la contraria. «No seas exagerada, Carmen. ¿Qué tanto te afecta? No tienes hijos que mantener ni nada por el estilo». Mi mamá puso la taza en la mesa y suspiró, como si yo fuera la que estaba haciendo un drama. «Es familia, hija. A veces hay que ayudarnos así». Me quedé helada. ¿Ayudarnos? Sentí que me hervía la sangre. ¿Ayudarnos? Me robaron. No me pidieron permiso, no me avisaron, nada. ¿Qué clase de familia hace eso? Mi papá tomó un trago de su cerveza y me miró por fin, con esa calma que me sacaba de quicio. «Siempre has salido adelante, Carmen. ¿Qué tiene de malo que usemos un poquito de lo tuyo?» Rosa soltó una risita. «Además, si no querías que pasara, no hubieras dejado tu celular conectado a la red. Eso es descuido tuyo». Me dieron ganas de gritar, pero me contuve. Mi mamá se acercó y me puso una mano en el brazo. «No te pongas así, mija. Nos estábamos ahogando con las deudas. Tú eres la fuerte, la que siempre puede». Sus palabras me cortaron como navaja. No había culpa en sus ojos, ni una disculpa, solo excusas y esa actitud de «tú puedes con todo». Miré a mi papá,
que ya había vuelto al partido como si no pasara nada, a Rosa, que seguía en su celular, y a mi mamá, que me veía como si yo fuera la mala por quejarme. Esto no es ayudar, dije, con la voz baja pero firme. Esto es traición, y no lo voy a dejar pasar. Di media vuelta, abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. El portazo resonó detrás de mí, pero ninguno me siguió. Manejé de regreso con las manos apretando el volante, las luces de los postes parpadeando sobre el parabrisas. No lloré, aunque ganas no me faltaban. Lo que sentía era más grande que tristeza, era indignación, un fuego que no se apagaba. En mi cabeza seguía oyendo sus voces, tan tranquilas, tan seguras de que yo no haría nada. Pero se equivocaban. Esto apenas empezaba, y yo no iba a quedarme callada como siempre. Al día siguiente, el sol ya pegaba fuerte en Guadalajara cuando me senté en mi sala con una taza de café que no me animaba a probar. La confrontación de anoche me había dejado agotada, pero no podía quedarme quieta. Sus palabras, lo necesitábamos, no seas exagerada, rebotaban en mi cabeza como campanas de iglesia. Decidí buscar pruebas, algo que me diera claridad. Encendí mi laptop, esa vieja máquina que apenas sobrevive, y empecé a revisar mi cuenta del banco con más detalle. No estaba preparada para lo que encontré. Primero, vi un estado de cuenta que no reconocí. Había un crédito por 300,000 pesos a mi nombre, solicitado hace 6 meses. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. Yo nunca pedí eso. Busqué más y encontré un recibo digital en mi correo, uno que había pasado por alto entre tanto spam. Era la compra de un terreno en Chapala, con el nombre de Rosa como beneficiaria. El correo estaba vinculado a una solicitud que usaba mi INE y mis datos del trabajo. Sentí un escalofrío. Mi hermana no solo me había sacado dinero de la cuenta, había usado mi identidad para algo mucho más grande. Recordé una llamada suya meses atrás: Carmen, necesito que me firmes un papelito para un trámite, es rápido. Le dije que sí, confiando, y me mandó un PDF que firmé sin leer bien, pensando que era para algo de Lupita. Ahora lo veía claro, me engañó, y ese terreno, con su lago y sus casitas bonitas, lo pagué yo sin saberlo. Pero no paró ahí. Seguí escarbando, con el corazón en la garganta, y encontré otro golpe. Un aviso de una tarjeta de crédito que no era mía, con un límite de 50,000 pesos. Revisé los movimientos, cargos en un casino en Tlaquepaque, compras de cervezas, hasta una televisión de pantalla plana. El nombre del titular era el mío, pero la dirección de entrega era la de mis papás. Recordé que mi papá, don Luis, siempre hablaba del casino como un rato de diversión, pero yo no sabía que apostaba tanto. Hace un año, me pidió mi CUR para un trámite del IMSS. Le creí, como siempre, y se la di sin preguntar. Ahora entendía, usó mi identidad para sacar esa tarjeta y gastarse todo en sus vicios. Entre el terreno y esto, mi nombre estaba embarrado en deudas que no eran mías. Me temblaban las manos mientras anotaba todo en mi libreta. Sentí que el suelo se me iba. No era solo el dinero de mi cuenta, era mi vida entera la que habían agarrado para exprimirla. Me paré y caminé por la sala, con el ruido del tráfico colándose por la ventana. Pensé en todas las veces que me sacrifiqué por ellos. Cuando Rosa se quedó sin trabajo, le pagué la renta 3 meses para que no la corrieran. Cuando mi mamá tuvo una operación del ojo, saqué de mis ahorros para el doctor. Y mi papá, con sus emergencias, que nunca explicaba, siempre encontraba mi puerta abierta. Pero esto era diferente. Esto no era pedir ayuda, esto era robarme pedazo por pedazo, sin importarles lo que me costaba levantarme cada día. Cerré la laptop de golpe y me senté en el sillón, mirando la pared como si ahí estuviera la respuesta. La rabia me subía por el pecho, pero también una desesperación que no podía nombrar. ¿Quiénes eran estas personas? Mi papá, que me cargó en hombros cuando era niña, mi mamá, que me hacía atole en las mañanas frías, Rosa, con la que jugaba en el patio de la casa vieja. ¿En qué momento dejaron de verme como familia y empezaron a verme como su cajero automático? Me acordé de un dicho que mi abuela siempre repetía: el que mucho da, mucho pierde. Y yo había dado tanto que ya no me quedaba nada. El café seguía frío en la mesa, y el ventilador zumbaba sin descanso. Afuera, un vendedor de tamales gritaba su pregón, pero yo no oía nada más que mi propia respiración, pesada y rápida. No podía dejarlo así.
Esto no era solo dinero, era mi nombre, mi futuro, mi paz. Agarré la libreta y subrayé los números: 300,000 pesos del crédito, 50,000 pesos de la tarjeta, 180,000 pesos de mi cuenta. Era una deuda que no me pertenecía, pero que me habían cargado como si fuera mi cruz. Y entonces lo decidí, iba a pelear, no por ellos, sino por mí. El lunes por la mañana, el sol apenas asomaba cuando salí de mi departamento con mi libreta bajo el brazo y una bolsa llena de papeles. Había pasado el fin de semana juntando todo: extractos bancarios, el recibo del terreno en Chapala, los movimientos de la tarjeta del casino, hasta capturas de pantalla de los correos que me habían mandado sin darme cuenta. No dormí bien, los ojos me ardían, pero el enojo me mantenía despierta. Ya no iba a ser la Carmen que se calla y aguanta. Tomé un camión al centro de Guadalajara, con el ruido de los motores y el olor a gasolina llenándome la cabeza. Iba a ver a un abogado. Llegué a una oficina chiquita cerca de la catedral, con paredes blancas y un escritorio lleno de folders. El licenciado Morales, un hombre bajito con lentes gruesos, me recibió con una sonrisa amable. Le conté todo, desde el vaciamiento de mi cuenta hasta el crédito y la tarjeta que mi familia había sacado a mi nombre. Puse los papeles sobre su escritorio, y él los revisó en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. «Esto es grave, señora Carmen», dijo al fin, ajustándose los lentes. «No solo es robo, es fraude y abuso de confianza. Podemos demandarlos y exigir que limpien su nombre de estas deudas». Mi corazón dio un brinco. «¿De verdad se puede?», pregunté, con la voz temblando un poquito. «Sí», dijo, «pero va a ser un camino duro, sobre todo porque es su familia». Duro no me asustaba. Ya había pasado por suficiente. Le pedí que redactara una demanda y una notificación formal para mi papá, mi mamá y Rosa. Quería que supieran que iba en serio, o quitaban mi nombre de sus enredos, o los llevaba a juicio. El licenciado asintió y me dijo que en unos días tendría los documentos listos. Salí de ahí con el estómago revuelto, pero también con una chispa de esperanza que no sentía desde hace mucho. Por primera vez, estaba peleando por mí, no por ellos. Esa tarde, mientras preparaba un arroz con frijoles en mi cocina, mi celular vibró. Era un mensaje de Rosa: «¿Cómo te atreves a hacerle esto a papá? ¿De verdad vas con un abogado? Eres una traidora». Lo leí 2 veces, y en lugar de dolerme, me dio más fuerza. No contesté. Que se quedaran con su silencio o sus reclamos, yo ya no iba a ceder. Mi mamá no llamó, y mi papá menos. Era como si pensaran que ignorándome se me iba a pasar el coraje, como siempre. Pero esta vez no era un berrinche, era mi vida, y la iba a defender. Esa noche, me senté en mi sala con una vela prendida, de esas que compro en el mercado para Santa María. Miré la flama y pensé en lo que venía. Sabía que meter a mi familia en esto iba a romper algo para siempre. No era solo el dinero o las deudas, era la confianza que me habían arrancado pedazo por pedazo. Me acordé de cuando mi esposo vivía y me decía: «Carmen, tú vales más de lo que das». Nunca le hice caso, pero ahora lo entendía. Había dado tanto que me dejé vacía, y ellos lo aprovecharon. El licenciado me llamó al día siguiente, los papeles estaban listos. Me explicó que la notificación les daría 48 horas para responder, y si no lo hacían, empezaríamos el proceso legal. «Prepárese, señora», me dijo. «Esto puede ponerse feo». Asentí, aunque él no me veía. Feo ya estaba, lo que venía era justicia. Colgué y miré por la ventana. El cielo estaba gris, como si supiera lo que se avecinaba. Me sentí sola, pero no débil. Por primera vez en años, tenía claro que no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Esto no era venganza, era ponerme a mí primero, aunque doliera. Pasaron 3 días desde mi cita con el licenciado Morales, y el viernes por la tarde ya tenía los documentos en la mano. Eran hojas blancas con letras negras que pesaban más de lo que parecían, una notificación legal para mi papá, mi mamá y Rosa. Decidí llevárselas yo misma. No quería mandarlas por correo ni dejar que alguien más hiciera el trabajo sucio. Esto era personal. Me subí al Sentra con el folder en el asiento del copiloto y manejé a Zapopan, con el sol cayendo lento y el olor a mole saliendo de alguna casa en el camino. No iba por una comida familiar, iba por la verdad. Llegué a casa de mis papás a las 6. Toqué el timbre, y mi mamá abrió,
con delantal puesto y el cabello recogido como si fuera domingo de visita. Carmen. Qué bueno que viniste, estamos haciendo mole, dijo, con esa sonrisa que siempre usaba para suavizar las cosas. No vengo a comer, contesté, entrando sin quitarme los zapatos. La casa olía a especias y tortillas calientes, pero el aire estaba pesado. Mi papá estaba en su sillón, con una Victoria en la mano, y Rosa en el comedor, cortando cebolla como si nada. Los tres me miraron cuando puse el folder en la mesa, con un ruido seco que cortó el silencio. Esto es una notificación legal, dije, abriendo el folder y sacando las hojas. Tienen 48 horas para quitar mi nombre de sus deudas, o los demando por fraude. Mi papá soltó una carcajada, como si le hubiera contado un chiste. ¿Nos vas a meter a la cárcel, mija? ¡Qué exagerada! Rosa dejó el cuchillo y cruzó los brazos. Siempre fuiste egoísta, Carmen. Todo por unos pesos. Mi mamá se acercó, con los ojos brillantes. No hagas esto, hija. Somos tu familia. Sus palabras me dolieron, pero no como antes. Esta vez, el dolor venía con claridad. Familia, dije, mirándolos uno por uno. Familia no roba, no miente, no usa tu nombre para comprar terrenos y pagar casinos. Me traicionaron, y ahora lloran porque no me dejo. Mi papá se enderezó, todavía con risa en la cara. Tú siempre has podido sola, ¿qué te cuesta ayudarnos? Rosa agregó, si tanto te molesta, hubieras cuidado mejor tus cosas. Mi mamá intentó tocarme el brazo, pero me aparté. No llores ahora, le dije. No lloraste cuando firmaste mi vida en esos papeles. Se quedaron callados por un momento, pero no vi culpa, solo molestia. Saqué las copias firmadas y las puse frente a ellos. Esto ya está en manos del juzgado. No es una amenaza, es un hecho. Mi papá tiró la botella vacía al bote. Haz lo que quieras, pero no esperes que te recibamos después. Rosa me miró con desprecio. Qué triste que prefieras el dinero a nosotros. Mi mamá empezó a sollozar, pero no dijo nada más. Sus lágrimas ya no me movían, eran un truco viejo. Di un paso atrás. No es el dinero, dije, con la voz firme aunque me temblaba el cuerpo. Es el respeto que nunca me dieron. Se acabó. Agarré mi bolsa y caminé a la puerta. Mi papá gritó, ¿entonces qué, nos borras así? No contesté. Abrí la puerta, y el portazo que di al salir sonó como un punto final. Afuera, el aire fresco me pegó en la cara, y el ruido de los grillos llenó la noche. Subí al carro y manejé de regreso, con las manos apretadas en el volante. No lloré, pero sentía un hueco en el pecho, no de tristeza, sino de liberación. Llegué a mi departamento y me quedé sentada en la sala, con la luz apagada. Sabía que no me buscarían, que su orgullo era más grande que su remordimiento. Pero por primera vez, no me importó. Sus palabras, sus caras, sus excusas ya no me ataban. Me había soltado, y aunque dolía, también me dejaba respirar. Han pasado 3 meses desde que dejé esas hojas legales en la mesa de mis papás. Me mudé a Puerto Vallarta, a un departamento pequeño cerca del malecón, donde el mar me saluda cada mañana. No fue fácil empacar mi vida en Guadalajara, 30 años de recuerdos en cajas, pero lo hice. Ahora, desde mi ventana, veo las olas romper y las gaviotas volar, y el aire huele a sal en lugar de tráfico. Una tarde, mientras tomaba un café en el balcón, llegó un correo del banco, mi nombre ya no está en esas deudas fraudulentas. El licenciado Morales me llamó después, Rosa y mi papá enfrentan cargos por fraude, y mi mamá quedó como testigo por no decir nada. No sentí alegría, solo un alivio tranquilo. Nadie de mi familia me ha buscado. Ni un mensaje, ni una llamada. Al principio, el silencio me pesaba como piedra en el pecho, pero ya no una mañana, revisando mi correo, encontré una carta de mi prima Lupe, la callada de la familia. Hiciste bien, Carmen, escribió. Yo también callé demasiado cuando me pidieron de más. Tu fuerza me dio valor. Sus palabras me hicieron llorar, no de dolor, sino de algo más suave, como encontrar un pedacito de luz en tanta sombra. Guardé la carta en una caja con fotos viejas que ya no miro tanto. Aquí, en Vallarta, la vida es más sencilla. Trabajo medio tiempo en una tiendita de artesanías,
y los turistas me hacen reír con sus preguntas. Camino por el malecón al atardecer, con el sol pintando el cielo de naranja, y respiro hondo. Extraño a veces lo que creí que era mi familia, las risas en Navidad, el mole de mi mamá, pero sé que eso nunca fue real. Me robaron más que dinero, me quitaron la idea de un hogar que nunca tuve. Y sin embargo, estoy bien. Por primera vez, vivo para mí. Aprendí una lección que me costó años: el amor no es un cheque en blanco. Dar sin límites no es bondad, es perderte a ti mismo. Creí que mi valor estaba en lo que podía darles, dinero, tiempo, mi nombre, pero me equivocaba. Mi valor está en lo que decido guardar para mí, mi paz, mi dignidad, mi futuro. Ahora, cuando miro el mar, me digo bajito, ya no soy su cajero, soy Carmen. Y eso me basta. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, realmente lo aprecio. A veces, las personas que más amamos son quienes dejan las cicatrices más profundas. Si llevas un dolor que tu familia nunca vio, siéntete con la libertad de compartirlo abajo. Tu voz podría hacer que alguien se sienta un poco menos solo hoy.